y vamos a decir así, la fecha amerita conversar con un radical. Amerita conversar con un radical que fue parte de esa gran militancia, de esa gran oleada que en el 83 acompañó y llevó y ayudó a que Raúl Alfonsín fuera el primer presidente de esta vuelta de la democracia en la Argentina. El jueves 12 fue el día del militante radical. En la fecha de nacimiento de Raúl Alfonsín se cumplieron 99 años. Si estaría vivo, Raúl cumpliría 99 años. Este año es fecha redonda de lo que fue el golpe cívico-militar del 24 de marzo, ya estamos a días de eso, donde Alfonsín, con un coraje inusitado, llevó a juicio a los militares que fueron parte del genocidio que se había realizado en la Argentina. Y también estamos en años de serían 42 años de democracia. Vamos camino a los 43 años de democracia y Alfonsín nos dejó un legado. Con la democracia se come, se educa, decía Raúl Alfonsín, en aquello que mientras recitaba ese rezo laico que era el preámbulo de la Constitución. Así que con la democracia se come, se educa y se cura, decía Raúl Alfonsín. Así que ya lo tengo en línea para conversar de todo esto, a quien fue uno de esos, así, enormes granitos de arena que fueron los militantes radicales del 83, que en el caso de quien tengo en línea ya venía militando de años y fue así, de los bastiones de esa franja del 83. Me refiero a Bernardo Wasinkiewicz, que sigue siendo hoy un enorme militante de esos de a pie, de esos radicales como los de antes, totalmente desinteresados, que no lucran con la política, algo mucho para rescatar hoy. Bernardo Wasinkiewicz, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va, Bernardo? ¿Cómo andás? ¿Y cómo andás de tus nanas? Hola Charlie, buenas tardes, un gusto tomar contacto con vos. A mis achaques reiterados debo sumarle una afonía persistente, pero bueno, ya saliendo de una larga internación producto de un accidente doméstico que me impidió la movilidad en gran medida, pero bueno, en un excelente lugar de tratamiento han logrado rehabilitarme bastante. Bien, que me alegro mucho. Y me alegro mucho. Sí, ayer me contabas que estabas, voy a contar esto, que ya te están por dar el alta. Qué increíble, de una caída en tu casa, y a veces increíble, las cosas más insólitas. Exactamente, y te aseguro que ese algarrón que significó todo eso, lo aprecio mucho como experiencia de vida en todo lo que me tocó remarla, con gente muy solidaria. Y bueno, que se hizo presente en todos estos tiempos. Bien. Sí, hola. Sí, Bernardo. Bueno, yo decía, estamos en fechas redondas. Si Raúl viviera sería 99, tendría 99 años. Decir Raúl Alfonsín hoy, ¿qué significa para vos, Bernardo? Bueno, para mí significa la indudable certidumbre de que expresa uno de los valores más centrales que debemos seguir defendiendo en este país, que es sinónimo de la democracia que supimos conseguir. Imperfecta, esforzada, en deuda todavía con gran parte de la sociedad, pero ahí está, es lo que nos permite tener los cambios que creamos necesarios debido a poder manifestarnos políticamente que queremos cambiar una tendencia política por otra que mejore
las circunstancias en las cuales vivimos. Ese es un valor fundamental de la democracia que supo encarnarlo como pocos el doctor Raúl Alfonsín durante 60, 70 años de actividad política. Bernardo, te llevo al pasado, te llevo a la memoria. El radicalismo tuvo, voy a nombrar a dos, vos seguramente me vas a poder nombrar como media docena más. Tuvo emblemáticos militantes juveniles en la época de la dictadura. Yo recuerdo a Copelo, recuerdo a Fernandito Acedo, entre otros. Y vos sos nacido, criado en La Plata y también fuiste parte de esa militancia pre-vuelta de la democracia en la ciudad. ¿Cómo era? Porque no hay que olvidar cómo era la ciudad de la dictadura, Bernardo. Era un lugar ominosamente cubierto por una capa de miedo, de aprensión, suspicacia por parte de la gente respecto a que le podía deparar un nuevo día, porque te llevaban sin ningún atenuante y pasaba por lo general a engrosar las listas de desaparecidos. No obstante eso, el radicalismo que expresaba en el sector de mayores, el Movimiento de Renovación y Cambio de Alfonsín, que se traducía en la franja morada a nivel universitario, la Juventud Radical, se siguió haciendo de una manera semiclandestina todas las actividades políticas posibles como para mantener por lo menos una referencia militante habituada al duro ejercicio de lo que era hacer la política en ese entonces. Participando de eventos conmemorativos de la reforma universitaria o pidiendo que no se aplique la ley de educación del proceso o manifestando nuestra solidaridad con algunas empresas en conflicto en aquella época. Es decir, lo que se hizo mucho más extensamente democracia, más acotadamente lo intentábamos hacer en esa etapa difícil. Sí, claro, aquella franja que como ser ejemplo mantuvo abierto el Centro de Estudiantes de Agronomía. Sí, y reabrió el de Derecho, la modalidad cooperativa, pero bueno, la sede del inicio daba tanto para centro como para cooperativa. Donde estuviste vos, entre otros. Sí, atendiendo el localcito donde se vendían apuntes, útiles de oficina y cosas necesarias para los estudiantes de Derecho. Bernardo, cuando volvemos a esa época y mirás al Bernardo de aquella época, ¿qué le decís a un pibe de hoy a veces que me sorprendió, voy a decir así, en el inicio de este año universitario, la cantidad de pibes que vi con las remeritas, chicas con la remerita de la franja, en el centro ese sábado, ese primer sábado a la noche del ingreso? Pero ¿qué le decís a ese pibe de hoy, a esa piba de hoy? Y fundamentalmente al otro, al apático, al que no le importa nada, o al que se cree que se salva solo. ¿Qué le decís, Bernardo? Bueno, mira, en primer lugar, señalar que pese a todas las dificultades, la Franja Morada sigue ejerciendo a nivel nacional una hegemonía muy importante que le da la conducción de la FUBA, la Federación Universitaria Argentina. En el caso de La Plata, ya hace varios años que prácticamente compone la mitad de las votos electorales en centros y facultades, y debiendo unirse todas las demás fuerzas desde centro-izquierda hasta ultraizquierda, pasando por el peronismo y todo lo que nos imaginemos en conjunto para impedir que
accedan a la conducción de la Federación Universitaria de La Plata. No me quejo, porque esto en definitiva es el manejo democrático, pero señalo lo importante que sigue siendo la franja para que tantos se alíen en la universidad en contra de ella. Y desde luego que esos jóvenes que hacen política solidaria universitaria tienen muy en claro la pertenencia al radicalismo y por lo tanto redoblan esfuerzos en la tarea de todos los días, y luego de cumplidas sus expectativas educacionales vuelven a la militancia en el partido mayores en los distintos lugares del país. Comité capital de la UCR Neuquén, con lo cual, bueno, es un caso más destacado de gente que deja la militancia universitaria y se suma al centenario partido para verificarlo, para dotarlo de miradas nuevas, así como muy auspicioso la elección del nuevo presidente del radicalismo, Leonel Varela, 36 años, intendente de Venado Tuerto en Santa Fe, importante ciudad industrial en 2 periodos, y que se ha puesto al frente con una mochila muy pesada, cual es la de sacar al radicalismo en su actual situación electoralmente comprometida y encaminarlo de nuevo en una senda de futuros avances políticos que permitan plasmar sus mejores propuestas. Bien, ¿y cómo ves el radicalismo hoy? Este radicalismo que en la provincia de Buenos Aires sacó menos votos que la izquierda. Digo, ¿cómo ves al radicalismo? Digo, pero pensándolo más allá también de lo electoral. Sí, obviamente lo veo muy comprometido. En parte es porque quedó atrapado en la polarización entre Milei y el kirchnerismo, que siguen apostando a eso, habida cuenta del discurso en el Congreso del otro día del presidente, pero además por evidentes errores propios que se pudieron haber cometido y determinaron una declinación temporal, espero, del radicalismo. Yo siempre estaré dispuesto a poner el hombro si todo surge una discusión democrática, interna y programática que signifique mantener lo mejor de la tradición histórica del radicalismo en consonancia con una mirada moderna, transformadora, pero que no desconozca sus raíces y orígenes, historias en tal sentido. Bernardo, ¿cómo tomaste que el 12 en el monumento Raúl Alfonsín, acá en Plaza Moreno, el acto lo haya organizado y encabezado el intendente peronista, justicialista actual, Julio Alar? Yo no pude, precisamente porque me encuentro todavía internado en etapa final, pero bueno, por un lado considero que no es censurable el hecho de que se quieran hacer pronunciamientos de contenido, de amplio contenido pluripartidario, si vos querés, pero tampoco está exento de la aprehensión que le merece a mucha gente que la polarización entre Milei y el peronismo sitúe esa circunstancia más cerca del peronismo. Qué sé yo recuerdo en el año 84 en que el PJ de La Plata pidió en ese año inicial de la democracia la restitución del busto de Eva Perón en Plaza Moreno, del otro lado, donde está el de Raúl Alfonsín, y fuimos varios concejales del radicalismo. Yo no era concejal, era autoridad del bloque administrativa. Fuimos al acto que se hizo para inaugurarlo. O sea, bueno, fue un gesto de convivencia política en un país muy necesitado entonces y ahora, de convivencias que atenúen el enfrentamiento que se quiere generar todos los días, con motivos, ya te digo, de polarizar y beneficiarse electoralmente, pero que dañan profundamente el tejido social, toda vez que ejemplos de este tipo siempre van de arriba hacia abajo. Que como digo, ahora a mitad de año va a haber internas en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo te vas? ¿Qué pensás o cómo te imaginás o qué futuro vislumbrás por lo menos para el radicalismo bonaerense, ¿no?
Bueno, evidentemente han quedado judicialmente habilitados los mecanismos partidarios para que se realice una nueva elección interna, que yo creo que no va a solucionar los problemas de fondo que tenemos, pero va a aportar por lo menos a la renovación institucional, que sea quien fuere el que lo conduce, siempre es necesario que esté ajustada a derecho, al menos en lo que refiere a nuestros códigos internos y cartas orgánicas que rigen la vida partidaria. Bernardo, para cerrar, así como radical de ley que sos, lo que gustes decirles a tus vecinos y vecinas platenses. Bernardo, te decía lo que gustes decirle a los platenses en el cierre de la nota. No te escucho. Te decía lo que gustes decirle, para cerrar, lo que gustes decirle a los platenses en el cierre de la nota. Bueno, en realidad creo en la importancia de los partidos políticos populares con esencia democrática como el nuestro, que hoy pueden no ser visibilizados como alternativa, pero seguramente que serán muy necesarios si el país atraviesa crisis institucionales como cada tanto sucede. Entonces requiere de fuerzas comprometidas con la defensa de la democracia, que además aporten, ya te digo, una visión programática para resolver acuciantes cuestiones y seguir mejorando este país. Bernardo, muchísimas gracias. Seguí cuidándote, seguí mejorándote. Un gran abrazo, gracias por estos minutos. Gracias a vos, un abrazo y nos seguimos viendo. Muchas gracias. No, por favor, el gusto es mío, como siempre, Bernardo. Así pasaba Bernardo Wasinkiewicz, así, un gran militante de aquella gesta de la vuelta a la democracia del 83 y que al día de hoy, a pesar de sus nanas y la edad, todo sigue siendo ese Bernardo militante, aparte hiperinformado, sabiendo qué pasa con la franja, todo. Así que lo mejor para Bernardo y gracias por habernos atendido. Abrazo, chau.